Desde Caucete, en la provincia de San Juan, a los pies del imponente Pie de Palo, quiero reflexionar con ustedes sobre el país, la larga enfermedad que lo aqueja y su tratamiento. Quiero hablarles sobre las nuevas medidas económicas de urgencia y su impacto desde mañana. Los países, al igual que las personas, nacen, crecen, se desarrollan, tienen existencias sobresalientes y también, como cualquier persona, pueden enfermarse, deteriorarse e incluso morir, desaparecer, quedando relegados solamente a antiguos mapas y a los libros de historia. Nuestro país, la República Argentina, nació de una idea simple, pero que encierra el más trascendental de los significados: la libertad. Sí, las Provincias Unidas del Río de la Plata, la denominación original de nuestra nación, comenzó con un reclamo que nos llevó a pagar el desmedido precio de la guerra. Un reclamo de libertad, un reclamo de independencia. Los próceres de antaño se cansaron de la tiranía, la opresión y la explotación de quien, a la distancia, decidía sobre su futuro y comandaba su destino: la corona española. Los reyes de España veían en nuestra nación solo una caja, una muy abundante fuente de ingresos. Ingresos que provenían de la aplicación de restricciones desmedidas sobre el trabajo de los primeros habitantes de esta bendita tierra. Un mal conocido como impuestos. Aquellos grandes hombres vivieron una auténtica epopeya para lograr la tan ansiada libertad e independencia. Una condición que fue ganada a sangre y fuego. Hoy, más de 2 siglos después, quienes habitamos este bendito suelo, una vez más nos cansamos de la tiranía, la opresión y la explotación. Y comenzamos nuevamente el reclamo y la lucha por la libertad. Esta vez, los enemigos no fueron monarcas, sino demagogos que aspiraban a hacerlo. Una horda de corruptos y corruptores que mediante engaños, mentiras, propaganda, adoctrinamiento, fanatización y populismo lograron enriquecerse mientras nos sumían en la más deplorable pobreza. Una pobreza tanto económica como social que logró degradar al país. Estos nefastos personajes que poblaron nuestra historia enfermaron a nuestra nación. El populismo y el ansia de poder los llevó a violar un principio básico, una condición indispensable para el bienestar de todos los países, provincias, municipios y demás conjuntos de individuos: el no gastar más de lo que se recauda. Así, se originó el mal que parece haber condenado al pueblo argentino. Así comenzó el déficit. Este simple concepto es el responsable de lo que hoy los ciudadanos perciben como los principales problemas que afectan su vida. El déficit es el responsable del endeudamiento, pues si no se gastara más de lo que ingresa, jamás habríamos tenido la necesidad de endeudarnos. El déficit es el responsable de la inflación,
ya que cuando ya nadie te presta y no podés tomar más deuda, recurrís a la emisión compulsiva de dinero, lo que hace que dicho dinero pierda su valor. Esa devaluación encubierta es la responsable del aumento de los precios, tanto de bienes como de servicios. Todos nuestros males tienen origen en el déficit fiscal. Todas las grandes crisis y los momentos más dolorosos y amargos de nuestra vida son fruto del déficit. La anterior gestión, la runfla de los Fernández y Sergio Massa, llevaron la situación al extremo, para intentar conservar el poder, los privilegios, la impunidad y los medios para su enriquecimiento. Cometieron el más atroz de los crímenes en su afán de seguir decidiendo los rumbos de la nación. Destruyeron casi completamente al país. Las políticas populistas y el clientelismo, las medidas electoralistas, el despilfarro y la corrupción se transformaron en un cáncer que, con gran velocidad, hizo metástasis, propagándose a cada rincón, barriendo el mapa de la República completamente, de norte a sur y de este a oeste. No conformes con el daño realizado, la anterior gestión intentó ocultar sus acciones, bajo la política del control de precios, el congelamiento de tarifas, el congelamiento de los commodities como el combustible, el bloqueo mediante cepos y restricciones. Y la más distorsiva práctica de todas, el subsidio. El tener que recurrir a solventar los gastos y consumos de los ciudadanos es el mayor indicador de fracaso, ya que mientras intenta esconder la verdad, al subsidiar, reconocen públicamente que esos ciudadanos no tienen ingresos suficientes para poder subsistir. Y eso es su culpa, ya que sus ingresos son determinados por el éxito o el fracaso de las políticas que el gobierno plantea, define e implementa. El trío de demagogos que condujo el país hasta el 10 de diciembre es el responsable de la peor crisis y el mayor déficit de toda la historia argentina. Llevaron a nuestra gran nación al borde del abismo y, con plena conciencia de las consecuencias de sus acciones y decisiones, fijaron rumbo de colisión contra el iceberg de la hiperinflación. Pero todo esto no lo hicieron solos. Tuvieron muchos colaboradores, legisladores, gobernadores, sindicalistas, movimientos sociales, que se constituyeron como los garantes de la paz social. Y fue así como Argentina, sin ningún tipo de reclamo o protesta de estos individuos, llegó a tener 21 millones de pobres que no pueden llegar a fin de mes, 4 millones y medio de indigentes que sufren el flagelo del hambre, 9 millones de niños, niñas y adolescentes que no se alimentan con regularidad, que no asisten a la escuela con regularidad, que no tienen controles médicos, que no tienen acceso a cloacas, que viven en condiciones de hacinamiento, que incluso no tienen acceso al agua potable. Sin protestas ni conflictos, 1 de cada 3 trabajadores con empleo registrado quedó bajo la infame línea de la pobreza. Gracias a los garantes de la paz social
y al flujo constante de fondos que compró su silencio, su obsecuencia, su negación, su complicidad. Hoy, ante este panorama, ante la situación precaria, caótica y desesperada que heredamos los 47 millones de argentinos, ante el legado de Alberto, Cristina y Sergio, el nuevo gobierno se ve obligado a tomar medidas drásticas. Medidas que, pese a ser una de las promesas de campaña, tuvieron que acelerarse para evitar el peor de los destinos, para evitar la monstruosa crisis que elevaría los pésimos indicadores sociales que deja la gestión saliente a niveles apocalípticos. Se tomaron para no llegar a registros de 90% de pobreza y 30% de indigencia. Las 10 medidas de shock anunciadas por el ministro de Economía ocasionarán malestar, antipatía y todo tipo de quejas, reclamos, protestas y amenazas. Los efectos inmediatos serán devaluación, aceleración del alza de precios, aumentos tarifarios y todo lo que ello implica. Pero son necesarias para el proceso de saneamiento requerido para atacar por primera vez en la historia de nuestro país al causante de las desgracias del pueblo, al maldito déficit fiscal. Argentina sufre las consecuencias de décadas de desmadejos y políticas deficientes. El país está enfermo. El cáncer al que antes hice referencia lo está destruyendo. Y como todo cáncer, debe ser combatido antes de que signe el destino del país y nuestra nación termine desahuciada esperando una muerte agónica. El paquete de emergencia anunciado hoy tiene como objetivo combatirlo. Son el tratamiento. Son como la quimioterapia que se necesita. Cuando se decide comenzar con este tratamiento, los efectos no son buenos. La quimio afecta al organismo en forma violenta. El paciente sufre, padece las consecuencias del tratamiento, pero es el único medio posible para salvarle la vida. La única alternativa al tratamiento es una muerte lenta y dolorosa. Todos, en mayor o menor medida, sufriremos por las medidas hoy tomadas. El proceso de ordenamiento económico pondrá a prueba la determinación y el temple de cada uno de nosotros. Pero, al igual que el paciente enfermo debe confiar en el médico, debemos prepararnos y confiar en que todo se hace por el bien del pueblo, por la recuperación del país, por el futuro de la nación, para salvar a la patria. Gracias por escuchar, por reflexionar, por compartir y por difundir. En estos momentos difíciles, donde las dudas y los temores nos asaltan, debemos confiar en que los sacrificios que hoy hacemos darán su fruto en el futuro, que el árbol que hoy plantamos cobijará bajo su sombra a nuestros hijos y nietos, como aquellos hombres y mujeres que hace más de 213 años atrás enfrentaron a un imperio para alcanzar la codiciada libertad. Espero
que tengamos el mismo coraje y determinación en esta nueva gesta, en esta nueva lucha. Lo dicho aquí parece presagiar zozobra y calamidad. Es una verdad muy difícil de digerir, pero como toda verdad, insistiré en que siempre sea dicha, sin adornos y sin anestesia. Todo lo aquí dicho debía decirse. Que tengan una buena jornada.